Estimados jóvenes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a la segunda semana del curso Sistemas Agrícolas de Producción Sustentable. Como siempre, estará con ustedes su servidor, el ingeniero Carlos Camargo. El tema que corresponde al día de hoy es el siguiente: evolución de los ecosistemas y ecosistemas sostenibles. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo de la clase es el siguiente: describir qué es evolución de los ecosistemas y explicar en qué consisten los ecosistemas sostenibles. Como primer punto de este tema tenemos lo que es un ecosistema. Para poder entender en qué consiste la evolución de los ecosistemas, primero tenemos nuevamente que entender qué es un ecosistema. Entonces, un ecosistema se entiende que es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los factores físicos del ambiente que comparten. Los ecosistemas aglutinan a todos los seres bióticos, es decir, a las plantas, animales y los microorganismos de un área determinada con los factores abióticos del medio ambiente. El factor biótico está formado por la flora y la fauna que vive sobre el biotopo. Estos son conjuntos de especies y cada especie forma una población, y el conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar forman lo que se llama biocenosis. Ejemplos de ecosistemas son una charca, un río, un bosque, un río, un pantano, un prado, una selva, un océano, entre otros. Para que quede de una mejor forma, más claro, veamos el siguiente esquema. El esquema que tenemos a la par de estos párrafos es el siguiente. Tenemos lo que es un esquema, y ese esquema se deriva en lo que son los seres vivos y también lo que son los seres del medio físico. Estamos hablando de lo que es el biotipo y estamos hablando de lo que son la biocenosis. Entonces, estos factores bióticos son las plantas, los animales, los hongos, las algas y los protozoos. Y cuando nosotros estamos hablando de lo que son los factores abióticos, estamos hablando de lo que son el agua, estamos hablando de lo que es el suelo, el aire, la temperatura, la humedad y el clima. A estos factores son los que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de los factores de los cuales en los que se divide en un ecosistema. El tema que corresponde entonces, después de haber definido lo que es un ecosistema, pasamos a lo que es la evolución de los ecosistemas. El ecosistema es como un gran ser vivo que cambia a lo largo del tiempo. Sufre transformaciones que pueden ser a corto o largo plazo. Los cambios a corto plazo son modificaciones en el propio ecosistema, mientras que los cambios a largo plazo suponen la sustitución de un ecosistema por otro distinto. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, cuando nosotros hacemos una transformación o modificamos algo porque el hombre intervenga en esos tipos de modificaciones,
lo que estamos haciendo es que podemos cambiar el entorno de ese ecosistema. Algunos ecosistemas cambian de forma natural, ya sea porque hubo una erupción o porque hubo un desastre natural, pero en la mayor parte de los casos actuales son debido a que el hombre ha intervenido dentro de esos ecosistemas y ha modificado el proceso de recuperación o evoluciones de una evolución natural de los ecosistemas. También para poder ejemplificar el tema de lo que es la evolución de los ecosistemas, podemos observar el siguiente ejemplo. Si nosotros visitamos un ecosistema en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida, observaremos cómo ha cambiado o cómo cambia en determinada época del año. Así, un bosque en primavera tendrá un aspecto muy distinto al que presenta en otoño. Si ese mismo sufre un incendio natural, también va a variar su aspecto. Todo esto habrá ocurrido en un periodo de tiempo muy corto. A esto es lo que nosotros lo llamamos un cambio a corto plazo. ¿Por qué? Porque está sucediendo de una forma natural, están sucediendo cambios que se producen por las estaciones climáticas o, en su defecto, porque se ha provocado un incendio y ha vuelto a recuperar su aspecto inmediatamente. ¿Por qué? Porque ha sido un cambio a corto plazo. Si fue un incendio, no se quemó todo el bosque, se quemó una parte del bosque, pero nuevamente vuelve a recuperarse. Sigamos hablando entonces del tema de la sucesión ecológica y vamos a entender entonces el tema de lo que es la sucesión ecológica con la siguiente definición. Se llama sucesión ecológica a una sucesión natural a la sustitución natural de los taxones que integran un ecosistema por otros, como producto de su propia dinámica interna. El término alude a lo que es entonces la evolución del ecosistema. Cuando nosotros estamos hablando de esa evolución de ese ecosistema, entonces esa misma palabra, ese mismo conjunto de palabras, lo podemos asociar con lo que es la sucesión ecológica. Entonces, cuando sucede ese tipo de cambio natural, es a lo que se le llama entonces una sucesión ecológica. Y cuando estamos hablando de taxones, solo para que quede de una mejor forma explicada, dice que es un grupo de organismos emparentados en una zona específica. Cuando estamos hablando de una sucesión ecológica, existe también lo que llamamos una sucesión primaria. A esa sucesión primaria es a la que arranca desde cero. O sea, el terreno está desnudo, exento de vida. Es decir, es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente. Se inicia en un biotopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre, como ejemplo tenemos lo que ocurre con las dunas, nuevas islas, entre otros, o podemos agregar en la formación de nuevos lagos o la formación de nuevas islas. ¿Y cómo se da la formación de nuevas islas? Se da en los océanos por la erupción de algunos volcanes que salen a la superficie y vuelven otra vez o forman ya proporciones terrestres y el viento arrastra semillas y hace que nuevamente se empiecen a generar estos pequeños organismos donde no había absolutamente nada. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es lo relacionado con las dunas. Las dunas son superficies de arena que se forman en los desiertos que por la misma dirección del viento ha formado de forma angular superficies donde el aire choca y ese mismo viento lleva microorganismos en el ambiente que hace que se acumulen en esa parte de ahí
y esos mismos microorganismos, siempre ayudados con las condiciones ambientales que por lo general en la noche producen cierta humedad, los organismos nuevamente vuelven a regenerarse. Y así sucesivamente entonces empieza lo que es una sucesión primaria. Por supuesto, también podemos hablar de lo que es una sucesión secundaria. Cuando nosotros hablamos de una sucesión secundaria, estamos hablando que ya existió un tipo de vida en ese ambiente. Normalmente la sucesión secundaria se da a partir de restos de microorganismos que vivían anteriormente ahí, y su proceso de recuperación va a ser más rápido. El proceso de sucesión primaria es un proceso un poco más largo de tiempo, que en muchas ocasiones puede ir de 0 a 5 años, hasta 20 años, y algunos documentos, algunos libros dicen que puede llegar a puede llegar a convertirse en un tipo de ambiente ya proporcional, equilibrado, de 0 hasta 150 años. Entonces estamos hablando de lo que se le llama un ambiente de clímax, un ambiente donde hay una proporcionalidad entre la vida vegetal y la vida animal que vive en el ambiente, y por lo tanto se mantiene un equilibrio en estos ambientes. Entonces, hablando de las sucesiones primarias, podemos hablar entonces de la sucesión primaria, de la sucesión secundaria, que la diferencia está en que uno había, con respecto a la sucesión secundaria, ya existía vida, y en la sucesión primaria comienza desde cero. Y los ejemplos de la sucesión primaria son la formación de nuevas islas, la formación de nuevos lagos, o también podemos hablar la formación de dunas en los desiertos. Y lo que es un sistema sostenible. Bueno, ¿qué es un ecosistema sostenible? Un ecosistema sostenible es un entorno biológico y una serie de hábitats que son capaces de crecer y sostenerse a sí mismos sin influencia o ayuda externa. Este tema tiene relación con lo que acabamos de ver, que cuando ya se llegó a un equilibrio, ese mismo equilibrio hace que se mantenga ese ecosistema, que se mantenga un balance. Entonces, los ecosistemas sostenibles son ideales. Todo ya está proporcionado en el ecosistema para que se pueda dar la vida, ¿sí? Entonces, se puede dar ese equilibrio constantemente porque se mantiene un ecosistema ideal, y ese ecosistema entonces se convierte en sostenible. Pasemos a las preguntas entonces que corresponden a la semana número 2. La pregunta número 1 dice lo siguiente: como comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el nombre que reciben los factores que componen un ecosistema? La otra pregunta, que corresponde a la número 3, dice lo siguiente: ¿qué nombre recibe el proceso evolutivo que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente, que se inicia en un biótopo virgen, como ocurre en las dunas, nuevas islas, entre otros? La pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿cuál es el nombre que recibe la sustitución natural de los taxones que integran un ecosistema por otro, como producto de su propia dinámica interna? Para acá. ¿Qué nombre recibe un entorno biológico en una serie de hábitats que es capaz de crecer y sostenerse a sí mismo sin influencia o ayuda externa? Estimados jóvenes, gracias por su atención. Atentamente, el ingeniero Carlos Camargo.